Hace como 6 meses había subido este video, pero no sé por qué a YouTube se le ocurrió silenciarme, así que me estoy revelando y lo estoy volviendo a subir. La primera vez que yo vi a un ovni fue, yo creo que haber tenido como unos entre 3 y 5 años. Fue una noche que yo no podía dormir y me asomé a la ventana porque el cuarto se iluminó. Cuando yo me asomo, veo en el edificio de enfrente, porque nosotros vivíamos en unos departamentos, veo en el edificio de enfrente una nave gigantesca del tamaño del edificio entero, con unas lucecitas en la parte de abajo girando. Y obviamente esto me asustó muchísimo y yo grité. Mi familia corrió, vio qué me había pasado y todo. Cuando yo les expliqué qué es lo que había visto, obviamente ellos se asomaron, pero no había absolutamente nada en ese momento. Y esa fue como mi primera experiencia. Después, en la infancia, sí tuve como varias experiencias con cosas, digamos, paranormales. No puedo decir de extraterrestres porque en ese momento no, realmente ese tema no estaba en mi cabeza, o sea, ni cuando vi la nave, porque yo claramente lo platiqué con mi familia y todo, pero nadie me dijo nada, nadie me dijo ni que era extraño, ni nada, simplemente se quedó como una anécdota y ya está. Entonces, jamás como que me metieron la idea de extraterrestres ni nada, ¿no? Es más, creo que ni siquiera se tocó más el tema a fondo. Pero sí fui una niña muy, muy, muy miedosa. Yo siempre estaba molestando a mi hermano de que me dejara dormir con él, porque yo siempre tenía miedo. A pesar de que mi hermano es más chiquito por un año, yo siempre estaba chechoneándole que por favor déjame dormir contigo, porque es que me da miedo. Siempre tenía miedo, porque era muy, muy sensible a como energías. O sea, yo siempre sentía que algo me estaba viendo, siempre sentía como, bueno, escuchaba como murmullos, sentía los cambios en la energía, no sé, era como muy extraño. Pero fuera de eso, pasé una infancia totalmente normal y ya cuando estoy más grande, que me voy a vivir sola, que habré tenido como unos 16 años, ya es cuando nos mudamos a Mérida y empiezo a ver cómo bajan las naves porque nosotros vivíamos en el fondo de una colonia y entonces se veía cómo bajaban naves todo el tiempo. Claro, no sabíamos qué hacían, jamás nos acercamos, pero se veían que cómo bajaban. Y bueno, total, en ese tiempo igual me pasaba algo como sumamente curioso, que era que cada vez que yo cerraba los ojos, o sea, yo estando en un lugar oscuro, evidentemente, era como si me tomaran fotos, como si me tomaran fotos con flash. Y yo abría los ojos para ver de dónde venía esa luz y no había absolutamente nada. Y los volví a cerrar o hacerme la dormida y otra vez. Entonces, dentro de mi cabeza, yo no sé por qué, me compré una idea romántica, digamos, de que cuando tú te vas a morir, tú vas tomando como imágenes, ¿no? O sea, vaya, ya ves que dicen que cuando te vas a morir, ves tu vida pasar enfrente de ti. Entonces yo dije, claro, o sea, obviamente para cuando me vaya a morir, o sea, son estos momentos que estoy tomando desde otra perspectiva, desde otra dimensión, quizás, fotos para cuando me muera, ¿no? Y estas son las que yo voy a ver cuando me muera, claramente yo dormida, ¿no? Pero bueno, dentro de este tiempo y esta inmadurez, pues yo lo veía lógico, yo lo veía realmente lógico. Entonces, total, era algo que me pasaba, pero tampoco era algo que podía hablar, ¿sabes? Porque ¿a quién se lo dices? O sea, hola, disculpa, ¿te toman fotos en la noche? O sea, ¿sabes? Como que no. Ya después yo a esta parte no le doy para nada importancia, pero yo la parte espiritual la tenía cero, cero, cero a lo que pudieran pensar las personas o visto externamente, porque yo siempre creí en Dios, siempre creí sobre todo en Jesús. Entonces, obviamente a los ojos de las personas externas, al tú no ser una persona que
pues tengas una religión, que no seas parte de algún tipo de, pues de doctrina o de dogma, es como no tienes vida espiritual. Cuando no, sí, sí la tenía, o sea, pero mi onda era yo con lo que creía que era Dios y ya está, ¿no? O sea, no, sin intermediarios, porque a mí siempre se me hizo como muy absurda la idea de necesitar intermediarios para hablar con Dios. Entonces, pues yo era el camino directo, yo simplemente hablaba con Jesús, porque pues para mí Jesús era, ¿no? Entonces yo hablaba con Jesús y éramos mejores amigos. Bueno, somos mejores amigos. ¿Y por qué somos mejores amigos? Tú dirás, está loca, ¿qué onda? Pero fíjate, a mí me pasaban las cosas más extrañas. Yo tenía una vida muy compleja, más allá de lo que cualquier persona pudiera decir o pudiera sacar conclusiones con, pues sí, como viéndome, la verdad es que no, la verdad es que he tenido una vida muy, muy compleja, muy dura, muy difícil. Y esta idea del Jesús que me acompañaba me ayudaba mucho, porque estaba totalmente sola. Entonces esta idea me ayudaba un chorro. Y me pasaban las cosas más extrañas. Y es que, por ejemplo, yo le pedía, le decía, oye, por favor, necesito que se nuble, porque hay mucho sol y tengo que caminar un montón, porque obviamente en Mérida, o sea, el calor es terrible, ¿no? Y el sol. Entonces le pedía y le pedía como le pides a un amigo o como le pides a un familiar y se nublaba hasta que yo llegara pues al lugar que necesitaba llegar, ¿no? Y luego le pedía de que, oye, está lloviendo, por favor que deje de llover hasta que yo llegue al lugar que necesito. Yo creía que todo el mundo podía hacer esto. O sea, yo jamás me sentí como algo especial, jamás para nada me he sentido una persona especial en ningún aspecto. Pero yo sentía que si yo le pedía, pues le podían pedir todos, ¿no? Y para mí era lo normal. Siempre he dicho que, bueno, mi mejor amiga me dice que tengo la mejor y peor suerte del mundo. Me pasaban las cosas más extrañas, más locas, pero también la manera de resolverlo. Y me acuerdo mucho que un día me hacían falta, o sea, una historia estúpida, vaya, porque gran problema no era, pero en ese momento sí era un problema grave para mí, que me faltaban 500 pesos para pagar mi renta, ¿no? Y entonces yo iba pidiendo que por favor me ayudara a conseguir esos 500 pesos porque tenía que pagar la renta, ponle tú, al siguiente día. Y no había manera de que yo juntara ese dinero, ni de broma. Entonces iba caminando y tirados me encontré justo los 500 pesos dobladitos. Y yo así, ay, señor, gracias. Y cosas así. O sea, pero sobre todo, o lo más llamativo para todo el mundo, porque después esto yo lo platicaba con mis amigas, al principio no me creían, pero ya después fue como de, no manches, si es cierto que te pasan esas cosas. Luego me decían, oye, pero es que ¿cómo pides? Y yo, pues es que no pido de ninguna manera, o sea, simplemente le hablo como hablo con cualquiera, con un amigo y simplemente espero que responda, pero con esa certeza de que lo va a hacer, ¿sabes? Y lo hace y me ayuda mucho y por eso yo decía que, pues es que Jesús es mi mejor amigo. Y ya, obviamente, pues para mí era como algo normal el hecho de pedirle, ¿no? Entonces, total, pasa el tiempo. Te digo, todo esto fue durante toda mi vida, no fue algo que fuera en un momento y ya está, para nada, o sea, fue durante mucho tiempo. Bueno, total, para unos años, igual yo me enfoqué en otras cosas, me enfoqué en ser mamá, me enfoqué en ser esposa, me enfoqué en muchas cosas, ¿no? Porque yo me embaracé muy chica. Entonces, bueno, total, de esto pasó, no sé. Lo siguiente extraño es cuando mi hija tiene alrededor de 4 años, que estamos ella y yo durmiendo, y estaba mi hijo más chiquito, que en ese momento era un bebé, y me dice, es que tengo mucho miedo de dormirme porque no me quiero volver a morir. Para este punto, cuando ella nace,
yo le digo a mi mejor amiga, que fue la que me acompañó en todo este proceso, que a mí me da mucho miedo que Sophie se me muera, porque de algún modo yo sentía que ella se me iba a morir muy chica. Y ella me decía, no, ¿cómo crees? No digas eso, que no sé qué. Pero era algo que yo sentía. Entonces, cuando ella me dice, cuando mi hija me dice, es que no me quiero volver a morir, pues fue como volver a traer ese pensamiento que yo había tenido hacía mucho tiempo, ¿no? Y le digo, pero pues ¿cómo? ¿A qué te refieres con volverte a morir? Y me dice, sí, lo que pasa es que cuando estaba el otro día que me acosté a dormir, pues yo me morí y me salí de mi cuerpo y te vi a ti, vi a mi hermano y llegué a un lugar donde, pues, güey, ¿qué pedo? Es que, ¿sabes qué? Me va a bajar y estoy sensible, pero según yo no quiero cortar. Bueno, al final sí corté. Bueno, total que me dice, llegué a un lugar donde era todo blanco y la gente no tenía cara. Y entonces había alguien que decidía si tú bajabas o te quedabas allá. Pero tú también podías decidir, o sea, tú también podías decir si te querías quedar o bajabas. Y yo decidí volver contigo porque yo no te quería quedar, dejar sola. Y fue entonces que sentí como que algo me jaló otra vez a mi cuerpo y me desperté y actué pues normal, ¿no? Con naturalidad, digamos, pero nunca te dije nada. Yo, pero ¿por qué no me dijiste nada? Que no sé qué. Para esto yo me asusté muchísimo y empecé a hablarle a todas las mamás que yo consideraba cercanas. Bueno, en realidad solo dos, pero a ellas, o sea, a la mía y a la mamá de mi mejor amiga para preguntarle qué era eso que había pasado con Sophie porque no entendía. Y ya las dos me dijeron de que no, pues es que tuvo un desdoblamiento y pues no te preocupes, que no sé qué, es algo normal. Y yo, bueno, pues ok. Y una amiga me dijo, oye, ¿sabes qué? Eso que le pasó a Sophie, yo lo leí en un libro y te lo voy a pasar y tú lo checas. Yo leo el libro y el libro es el de Muchas vidas, muchos maestros. Y haz de cuenta que describe totalmente pues lo que pasó con Sophie. O sea, esto de sentir que se sale de su cuerpo, bla, bla, bla. Yo cuando lo leí me asustó mucho porque yo decía, como una niña tan chiquita podría inventar esto, ¿sabes? O sea, tratando de buscar una parte lógica, era como, güey, ¿cómo una niña tan pequeñita puede inventarse este tipo de película, no? Y para mí, pues obviamente era totalmente real lo que ella me había dicho. Y bueno, esa fue como que la cosa extraña ya de grande, la número uno. Después pasa un tiempo, pero, o sea, no crees que tampoco tanto tiempo, ¿eh? O sea, unos meses, y empiezan a haber cosas en mi casa, empiezan a haber ciertos ruidos. Y para este punto yo soy una persona, o más bien era una persona, pero súper miedosa, súper, o sea, al grado de que yo creía que si tú veías películas de terror, abrías portales, ¿sabes? O sea, yo era ese tipo de persona que decía, no, 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 es que si tú ves películas de demonios, atraes demonios. Pero vaya, eso es fundado en una amiga o fundamentado con una amiga que me dijo en algún momento que había visto una película de terror, la del Aro, creo. No me acuerdo cuál era, si la del Aro o la del Exorcista. O sea, imagínate, échate el tiempo para atrás, ¿no? Y que de pronto su tele se había apagado sola. Entonces, no manches, o sea, a mí se me quedó esa idea súper grabada. Y yo dije, nunca, nunca voy a ver una película de terror, jamás. Y así lo hice. La neta es que nunca vi películas de terror. También es que no me gustaba la sensación que me dejaba, ¿sabes? O sea, en algún momento sí intenté ver una que otra, pero esta sensación de miedo, de cosquillita, como que no me gustaba. Entonces no las veía. Y bueno, eh, total, empiezan a haber cosas, o ruiditos en mi casa. Y para este punto, yo había visto en TikTok, porque apenas estaba como empezando el TikTok, esos videos de que aprendieras a ver el aura. Y yo cuando era niña veía el aura de las personas jugando. Me gustaba como quedarme viendo a las personas hasta que saliera una lucecita a su alrededor.
Y ya que salía la lucecita, pues yo veía qué color era y ya está, ¿no? Tampoco nada profundo porque no tengo idea nada de eso, ni en ese momento mucho menos. Pero total, yo estoy literal en el baño, en la pared blanca, pongo así mi mano y estoy mirando así como fijamente, viendo de qué color es y que no sé qué. Bueno, haz de cuenta que esa noche fue que empezaron todos los ruidos en mi casa. Empiezan los ruidos de que se cae algo y no, no hay nada, que se caen las ollas y no hay nada. Y para este punto yo ya estaba asustada. Entonces yo dije, no manches, es que yo descargué un demonio de TikTok, seguramente. Porque yo no le veía otra explicación, ¿sabes? O sea, yo no veía películas de terror. Evidentemente no jugaba nada que tuviera que ver con, pues, con la Ouija, cosas así, ¿no? No, para nada. O sea, me mantenía muy en el margen. Entonces, empiezan a ver estos ruidos. Bueno, y acaba la parte más interesante, que es cuando yo digo que los extraterrestres a mí me cambiaron la vida, es porque después de que pasan todos estos ruidos, de que yo veo, por ejemplo, que corre un niño de un cuarto al otro, pero no es ninguno de mis hijos. O sea, yo de verdad le eché la culpa un poco más a temas paranormales como tipo fantasmas o cosas así, porque era como muy invasivo también, o sea, era de que de pronto se escuchaba que se caían todos los trastes a la mitad de la noche y tú te parabas y no había absolutamente nada, o sea, ni un traste en el suelo, pero había sonado, ¿no? Cosas así. Y bueno, entonces el que era mi pareja en ese momento me dice, oye, ¿por qué no lees el Salmo 91? Él había sido muy cristiano y yo la neta es que nunca quise entrar por otros temas, no quiero entrar en temas de religión, pero yo no quise nunca entrar como a ningún tipo de religión. O bueno, me dice, ¿por qué no lees el Salmo 91 antes de dormirte? Pues para que los protege y que no sé qué, porque nosotros nos quedamos solos mucho tiempo. Y total que en una de esas noches, pues sí agarro la Biblia y leo el Salmo 91. Y estoy así, apagando la luz después de leerlo, después de decir amén, cuando la puerta de la cocina empieza a hacer sa, 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 pero así súper fuerte. Entonces, en mi pensar fue, alguien quiere entrar a la casa. Entonces, yo agarro mi teléfono, marco al 911 y le doy al Sofi el teléfono y le digo, pide la patrulla, en lo que pues yo voy a ver qué onda, ¿no? Porque aparte mi instinto era gritar así de, hey, hey, como un, güey, estamos aquí, o sea, ¿sabes? No hay pedos y robas, pero estamos aquí. Y voy, agarro un palo del closet que jamás se puso. Entonces yo agarré ese palo y dije, pues con este, ¿no? Ya en algún otro momento de mi vida me pasó que alguien se metiera a robar a mi casa, me fue súper mal. Y yo no quería, ¿sabes? O sea, porque uno, pues como sea, pero pues con niños no. Entonces yo agarro mi palo y me dice, Sofi, ¿qué vas a hacer? Y le dije, pues voy a salir. En eso, cuando yo digo que voy a salir, se traba la puerta del cuarto. No había una razón para que se trabara. O sea, la puerta no estaba hinchada, no tenía no, el seguro. Estaba bien, la puerta estaba bien, no había una razón para que esa puerta se hinchara y no se pudiera abrir. Bueno, no se puede abrir y en ese momento se prende la luz del comedor y yo la veo desde la rendija, ¿no? Entonces yo dije, no, pues ya valimos, ya entraron. Y obviamente mi impulso fue seguir gritando y de, hey, hey, largo, que no sé qué. Y después de esto, o sea, fue una cosa de segundos, ¿eh? O sea, yo lo sentí como súper largo, pero fueron segundos. Se apaga la luz del comedor y se abre la puerta. Cuando yo salgo con el palo, prendo y no hay absolutamente nada. No hay absolutamente nadie. Para esto pasó algo así súper extraño. Lo más extraño de todo es que la policía no se tardó en llegar. Me imagino que fue porque una niña estaba marcando, cosa que agradezco mucho. Entonces la policía vino y revisó todo y me dijo, no, pues es que no hay nada, nada, o sea, de que hayan manipulado alguna puerta, se me fue la palabra.
pero que hayan manipulado alguna puerta para entrar, la puerta de atrás está cerrada, la puerta de delante está cerrada. Le pidieron los videos a la vecina de enfrente y sí se veía cómo la luz se encendía y se apagaba, pero no se veía a nadie saliendo de ninguno de los lados. También cabe recalcar que yo tengo vecinos en la parte de atrás y tenía vecinos de los dos lados de la casa, entonces no era como que se pudieran saltar porque pues saltaría de una casa a otra y otra y otra, ¿no? Entonces, para esto yo no le encontraba una explicación lógica. Yo por más que buscarle una explicación lógica, no le encontré. Entonces le marqué a mi mejor amiga y le dije, oye, ¿sabes qué? Acaba de pasar esto, estoy súper asustada. Y le platiqué, ¿no? Y me dijo, ¿quieres que pasen por ti? Y yo, sí, por favor. Entonces pasó por mí, hice una maletita como para un día nada más, 2 días, para mí, para mis hijos, y pasó por mí, ¿no? Y nos fuimos a su casa. Yo esa noche no dormí absolutamente nada. Estaba literal sentada en mi cama, lloré y lloré y lloré, tratando de buscarle una explicación a lo que había pasado. ¿Sabes? O sea, no podía ser que yo me hubiera imaginado los ruidos, que me hubiera imaginado la luz, que la puerta se hubiera trabado. O sea, ¿qué había acabado de pasar? ¿Sabes? No tenía como yo una manera de justificar esto. Después de esto, lo que era una quedada con mi amiga de un día se convirtió como en 3 o 4 días, porque yo no quería llegar a mi casa. O sea, y ella me decía, güey, yo nunca te había visto tan asustada como ahorita, entonces si quieres quedarte más, pues quédate, ¿no? Pero llegó el punto donde ya el muerto y el arrimado de los 3 días apestan, ya tenía que volver a mi casa. Entonces yo hice lo que cualquier adulto haría y es compré inciensos, puse música cristiana y yo estaba con mi alabaré acá, pero yo dije, es que esto es un demonio, debe ser un demonio, no le encuentro otra explicación a que sea un demonio. Entonces yo salí a la casa, me dieron, porque me dieron agua bendita, la familia de mi amiga, yo eché agua bendita, yo me sentía la más exorcista. Yo estuve ahí hablando a Dios, diciéndole, oye, que por favor, que se vaya todo lo que está aquí, bla, bla, bla. Bueno, sin el por favor, ¿no? Porque dicen que no les digas por favor. Pero bueno, ajá. Yo estaba en modo constante. Bueno, total. Eh, esa noche no pasa nada, pero como a las 2, 3 noches más vuelven los ruidos. Pero para este punto, yo ya estaba muy mal de los nervios, ¿sabes? O sea, yo no podía dormir todas las noches, sentía que tenía que estar alerta y cuidar a mis hijos, ¿no? Evidentemente. Entonces yo no dormía nada y repetía una y otra vez la misma película de Disney. O sea, tenía como mis favoritas de las películas de Disney que repetía una y otra vez a lo largo de la noche para, pues, para poder ir durmiendo de que 2 horas, luego me despertaba cuando ya se estaba terminando, la volví a poner y me volví a dormir y así hasta que eran las 6 de la mañana, porque ya según yo, a las 6 de la mañana ya no hay demonios, ya no hay fantasmas, ya se escondieron como si fueran vampiros. Entonces ya yo podía dormir, aunque fuera un ratito, ¿no? Total. O sea, esto me llevó a un estado de shock muy cabrón. Eh, Seguían pasando cosas, seguía habiendo ruidos, yo seguía sin entender qué estaba pasando y aparte sin dormir. O sea, yo tenía los nervios a flor de piel y yo me acuerdo que una de esas noches dije, Diosito, por favor, necesito dormir. O sea, de verdad, ya no puedo más, necesito que me ayudes. Me acuerdo que eran las 10 de la noche cuando pongo la película de Toy Story. Y no sé por qué, me quedé profundamente dormida. Y entonces, entre mi inconsciente, ya sabes, cuando estás dormido, pero que todavía escuchas, yo escuchaba la película avanzar súper, súper lento. O sea, los diálogos eran como si estuvieran en cámara ultra lenta. Y entonces, cuando yo me despierto, eran las 6 de la mañana y la película estaba apenas terminando. Entonces,
yo nuevamente me choqué porque dije, a ver, agradezco, agradezco mucho esto que acaba de pasar porque dormí, pero ¿qué carajos está pasando? O sea, esto no tiene una explicación lógica. No hay un adulto aquí, aparte de mis hijos, que evidentemente ellos no habían sido, que hubiera puesto la película a repetirse una y otra vez. Y aparte en Disney no hay esa opción para que la película se repita. O sea, no había una explicación, vaya. O sea, eso sí o sí fue algo, digamos, paranormal. Entonces, yo para este punto, yo ya estaba dudando totalmente de mi mente, de lo que estaba pasando, las personas con las que me relacionaba en ese momento o el que era mi pareja en ese momento, me estaba como cuestionando mucho de que no, es que seguramente tú hiciste algo, seguramente yo no, güey, neta que yo no hice nada. Y bueno, pues ya yo todo esto le platico a mi amiga en el momento que van pasando las cosas. Y me dice, oye, ¿por qué no vas con un psiquiatra? Porque sí suena ya medio extraño lo que te está pasando, porque aparte yo seguía oliendo cosas que no habían, yo veía las sombritas correr. Sí, más que nada eso, los ruidos, pero ella también, o sea, por ejemplo, mi hija le marcaba, yo iba al Oxxo, mi hija le marcaba porque ella escuchaba que se habían caído cosas, ¿no? Entonces ella le hacía compañía a Sofía pues hasta que yo llegara, que tampoco es que me fuera tan lejos, ¿no? O sea, pero sí unas cuadras. Y ya voy con el psiquiatra y me dice que no, pues sabes qué, la verdad es que yo no creo que sea esquizofrenia, porque para este punto yo había visto las 17 temporadas de Grey's Anatomy, entonces yo me sentía un médico calificado y certificado para diagnosticarme que seguramente yo tenía un tumor en la cabeza o estaba esquizofrénica. No había otra explicación a lo que me estaba pasando. Total, voy con el psiquiatra y me dijo, la verdad, yo no creo, puede ser a lo mejor un tipo de epilepsia en el lóbulo no sé qué, pero pues vea que te hagan una resonancia magnética. No me acuerdo cómo se llama, donde te ponen los chuponcitos. Entonces voy a que me pongan los benditos chuponcitos y me dicen que sí tengo más energía en la cabeza, pero que no se ve que tenga pues nada, ¿no? Ni epilepsia, ni esquizofrenia, ni nada. O sea, estoy bien. Sí, mi cerebro produce más energía, pero pues todo bien, ¿no? Entonces, para este punto, yo cerraba los ojos y yo veía un chorro de colores, veía ojos, veía figuras, cosas así. Entonces, total, me voy a mi casa, todo bien, y es donde empiezan a aparecer estos seres. Lo primero que vi fue a Jesús, porque recordemos que para este punto yo no dormía. Yo estaba en una depresión terrible porque no dormía. No tenía tampoco una red de apoyo porque siempre he estado como he sido muy solitaria. No quiero echarle la culpa a nadie. La culpa ha sido totalmente mía. Yo me he apartado mucho de la gente. Entonces, pues no tenía una red de apoyo con quien hablar esas cosas. Tampoco son como temas que uno vaya por ahí platicando. Entonces, yo estaba en una depresión muy fuerte y, y no entendía sobre todo lo que me estaba pasando. Entonces, el primer sueño que tengo es con Jesús. Se aparece Jesús, pero era como si fuera un holograma, cambiaba de forma como a manera de que yo lo reconociera. Y me empezó a decir que dejara de temer a los muertos porque los muertos no estaban en mi frecuencia, que yo era agua viva y que de mí correría agua viva, que él me conocía desde el principio de los tiempos, ¿no? O sea, te lo estoy barajeando de manera diferente porque la neta es que ya no me acuerdo, solamente me acuerdo como de eso en específico, o sea, de la frase, más no me acuerdo bien el orden, ¿no? Bueno, entonces cuando yo me despierto en la mañana, como que dejé de tener miedo, ¿sabes? Dejé de tener miedo porque dije, bueno, Jesús me dijo que no son fantasmas, no son demonios, no sé qué es, pero pues ya él me dijo que no, ¿no? Después de esto, tengo un sueño esa noche con mi abuelo. Mi abuelo se murió cuando yo tendría como unos 8 o 9 años
Y la neta es que yo ya lo había olvidado, no por mala onda, sino porque vaya, la vida pasa y yo estaba muy chica, ¿no? Entonces sueño con él, pero no estoy dormida porque estaba consciente, pero es como ese punto medio entre que estás dormido y no estás dormido, ahí. Entonces empiezo a soñar con él y yo lo veía contento y le decía de que ya había olvidado cómo se sentía tu piel, porque su piel se sentía como aguadita, pero muy suavecita. Entonces le decía, ya había olvidado cómo se sentía tu piel, ya había olvidado a qué olías, ya había olvidado cómo sonaba tu voz. O sea, ya lo había olvidado sin querer, evidentemente, pero ya lo había olvidado. Y él estaba como muy contento, me mostró la casa donde habíamos vivido cuando yo era niña, cosas que yo no recordaba para nada. Y yo estaba llorando y sabía que si yo abría los ojos, él se iba a ir. Entonces yo estaba despierta, estaba consciente, pero no, pues no quería dejar de verlo, ¿no? Bueno, total, me despierto, platico esto pues, con mi gente. De, no, pues que sí, que vi a mi abuelo, bla, 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 ¿no? Hasta cierto punto sentía un confort, pero yo tenía lo del estrés postraumático, yo seguía sin dormir, yo traía una depresión cañona. En este momento ya ni siquiera recuerdo cuál era el motivo de la depresión, pero traía una depresión muy fuerte. O sea, yo estaba muy mal, muy mal. Entonces es cuando aparecen por primera vez los extraterrestres. Yo me acuesto a dormir y dejo mi celular al lado de la cama en el buró y entonces empiezo a tener un sueño. En este sueño hay unos seres, son tres seres morados. El de en medio era como, o bueno, tenía como energía de mujer porque no es que yo viera que fuera mujer, pero tenía un traje como color azul. Mi cabeza decía, relaciónalo con algo, relaciónalo con algo, relaciónalo con algo para que no se te olvide cuando te despiertes, porque estaba consciente de que estaba dormida, ¿no? Yo me desperté y estaba como una especie de huevito, una cama tipo huevo. Y bueno, total, me despierto en el sueño, me siento y estos seres me dicen, qué bueno que despertaste, pues ahora sí a lo que viniste, ¿no? Y me empiezan a hablar, pero con imágenes. No me hablan con palabras, me hablan con imágenes. Me dicen que ellos van a estar acompañándome y me dicen varias cosas, a lo cual yo le dije, espera, no quiero olvidar. Y me dijo, vas a recordar lo que tengas que recordar. Y me dijo que íbamos a seguir en comunicación y que si me quería comunicar con ellos era con cera morada y con el agua porque el agua potencializaba. Eso fue lo que me dijeron. Y me mostraron como unos niños tibetanos. Hasta la fecha no entiendo qué quieren decir esos niños tibetanos. Cuando yo me despierto en la vida real, digamos, hay como un ruido afuera. Y yo me despierto y trato obviamente de agarrar mi celular y la pila de mi celular está fundida. No, no sirve. O sea, no sé cómo fue, pero la pila se fundió. Voy al baño en la noche, me veo al espejo, o sea, normal me estaba lavando las manos y me veo al espejo, no es que fuera intencionalmente a verme al espejo, y veo que en la frente tengo marcado un triángulo, pero como si fuera una quemadura de sol. O sea, como si todo el cuerpo me hubiera puesto bloqueador, pero justo en esa zona de la frente no me hubiera puesto y me hubiera súper quemado. Esto se me hizo súper raro, pero algo se me hizo más raro aún, y es que mi cabeza, mi cerebro estaba en silencio, cosa que no me pasaba en meses. Mi cabeza estaba en silencio. Era como, o sea, una analogía muy, muy aterrizada, digamos, es que yo sentía que me habían barrido y trapeado el cerebro. O sea, no tenía miedo, no tenía ansiedad, no tenía las 50 ventanas de pensamiento abiertas, porque para esto yo tenía tanto ruido mental, tanto ruido mental, era como estar teniendo muchos pensamientos
en un solo momento, tantos pensamientos que ni siquiera sabía si realmente eran míos o eran de dónde estaba tomando todos esos pensamientos. Entonces, bueno, para este punto, cuando ellos llegan, yo quedo en silencio, maravilloso. Y al día siguiente yo tenía cita con el neurólogo para ahora sí meterme a esa camita de, no me acuerdo cómo se llama, pero te meten en una camita y para ver tu cerebro y ese rollo, ¿no? Entonces ya voy a pues a mi tratamiento, a mi cita. Y me dicen, no tienes nada, o sea, tu cerebro está totalmente normal, no hay tumores, no hay absolutamente nada, no hay esquizofrenia, no hay epilepsia. Estás bien, estás perfecta. Bueno, y yo dije, ok, si no es mi cerebro, ¿qué está pasando? ¿No? Como, a ver, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué es esto que me está sucediendo? Después, otro día, estaba yo cambiándome y de pronto estaba en ese momento el que era mi pareja al lado de mí y me estaba cambiando de blusa y eso. Y de pronto mi boca empezó a hablar sola. Yo era como no sé si decir nada más un testigo o no sé. El punto es que mi boca empieza a hablar sola y empieza a decir Kadisha. Yo no, o sea, empieza a decir varias cosas y entre esas dice Kadisha. Para mí se me quedó la palabra Kadisha grabada, ¿no? Después de esto, yo tengo unos sueños en los que estoy viendo a una niña. Ya ves, cuando tienes sueños es muy difícil como leer. Y yo me acerco y intento leer lo que la niña está escribiendo. Y ya que lo leo, dice Kadisha. Yo dije, está muy raro. Lo busqué en Google, pero la neta es que no me salía nada porque pues no había, ni siquiera sabía en qué idioma estaba ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, total, lo dejé pasar. El que era mi pareja me dijo, ¿qué dijiste? Y yo, pues no tengo idea, o sea, no sé qué pasó, no sé qué fue, porque para eso todo me pasaba cuando yo estaba sola, pero justo eso me pasó estando acompañada, ¿no? Bueno, total, a este punto yo empiezo a tener obviamente problemas en la casa porque en la mentalidad de esta persona es que, pues, evidentemente los extraterrestres son como una especie de demonios, ¿no? Y de algún modo algo había hecho yo para atraerlos y aparte, o sea, porque fue una época donde todo empezó a irse al carajo, económicamente, obviamente la relación, eh, yo evidentemente estaba mal, entonces él me decía, no, pues es que tú trajiste esto a la casa. Y yo la neta es que decía, güey, es que te juro que yo no hice nada. Te juro que yo no hice nada para traerlos. Yo no sé ni siquiera qué está pasando, ni siquiera puedo explicarlo. Bueno, total, para no hacerte la largo, porque ya te la hice súper largo. Después de esto, eh, vienen otros seres. Empiezo a tener sueños con otros seres. Pero estos eran diferentes, estos eran transparentes. Yo adentro de ellos veía como si tuvieran luz, pero no sé bien de qué estaban hechos. O sea, me los veía y me imaginaba estos muñecos de plástico, de estos que vendían antes cuando éramos niños, de plástico transparente. Y adentro tenía como cosas que brillaban, como si fuera luz. O sea, para mí sus venas eran de luz, pero la realidad es que no sé bien cuál era su estructura, ¿no? Estos seres eran muy altos, muy grandes, y ellos se describieron o se hicieron llamar los guardianes de la tierra. Ellos venían y me daban pues como clases, porque me hablaron acerca de los cuarzos, me hablaron acerca de sembrar nuestra comida, de la medicina, pues digamos, holística. Me estuvieron enseñando muchas cosas y por qué era importante. Si me preguntas ahorita, realmente no recuerdo la mayor parte de lo que me enseñaron y yo lo mencioné, ¿no? O sea, yo dije, o sea, yo esto se me va a olvidar y me dijeron, tranquila, tú se va a quedar grabado y va a salir cuando tú lo necesites. Yo, bueno, ok. Pero para este punto yo ya no sabía si lo que estaba pasando era real o era producto de mi mente.
porque ante todo, o sea, uno tiene que tratar de agarrarse al escepticismo y decir, a ver, o sea, ¿qué mierda está pasando? No, no me voy a fanatizar con los extraterrestres, voy a buscar la parte más lógica de lo que me está pasando. Pero no la encontraba, la neta es que no, no la encontraba. Bueno, total, para no hacértela tan larga, yo les empiezo a decir de que, oigan, ¿saben qué? Pues yo necesito saber si son reales, necesito que se muestren. Y ahí va tu pendeja. Resulta que una noche estoy dormida y de pronto, porque para esto ellos tenían un sonido, ¿sabes? Es como una vibración metálica. No sé cómo explicártelo, pero es como una vibración metálica. Entonces, una noche empieza a sonar esa vibración. Se despierta Sophie y me dice, ¿qué es eso? Yo le dije, ya llegaron. Porque para este punto yo sabía cuando estos estaban aquí, cuando ellos llegaban aquí. O sea, sentía yo algo, sentía algo en la espalda. Y, o sea, como un, no sé, algo que te dice que está ahí. Bueno, me despierto, me paro, Sophie me dice esto de que quiénes son, dije, son ellos, ya vinieron. Me asomo hacia la ventana y veo que la luz de afuera de la casa está parpadeando. Haz de cuenta así del exorcista o encuentros cercanos del no sé qué tipo, así. Y entonces yo muy emocionada, en ese momento ya teníamos perros. O sea, ya teníamos una que era una pizza, ahora pues, que era una pitbull que se llamaba Pizza y teníamos un chihuahua. Ellos dormían adentro de la casa, por ende estaban como acostumbrados a estar adentro, ¿no? Bueno, total, yo salgo del cuarto emocionada porque según yo voy a ver a los extraterrestres, ¿no? Y en eso los perros empiezan ladre y ladre y ladre a la estufa. La estufa tiene el cristal que se refleja, ¿no? Entonces yo podía pensar que era más bien que se estaban reflejando en el cristal y que por eso estaban ladrando. Entonces yo dije, tranquila pizza, no hay nada. Obviamente los perros dormían adentro, o sea, no era la primera vez que veían la estufa, ¿no? Entonces le digo, tranquila pizza, no hay nada. Y cuando digo, tranquila pizza, no hay nada, todas las cosas de metal empiezan a hacer ¿qué? No, 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 no. O sea, yo salí corriendo. Ya no quiero nada, ya no quiero nada, ya no quiero nada, no estoy lista, no quiero nada. Entonces voy, me acuesto y claramente me cubrí con la sábana mágica. Yo ya no quiero, ya no quiero, no, 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 no estoy lista, no estoy lista, porque aparte, evidentemente, ellos estaban ahí, pero yo no los podía ver. Entonces era así como de súper invasivo porque, güey, entran a tu casa, entran a tu casa y tú no los puedes ver. Es como de, güey, ¿qué pedo? Bueno, total, empiezan a pasar los días, pasan varios días. Para esto te digo, no fue como que de la noche a la mañana, no, 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 fueron meses, meses. Obviamente yo te estoy contando como la parte resumida, seguramente se me quedan muchas cosas en el tintero, pero eso es como que lo que más me marcó, ¿no? Bueno, total, em, otra de las noches, pues llega, que era mi pareja, y él estaba durmiendo y se despierta a la mitad de la noche, se para y sale del cuarto y acabamos de adoptar al perro chiquito, al chihuahua. Y entonces, pues sale y el perro todavía no sabía ir al baño, no está educado. Bueno, todavía no está educado, pero ajá, todo, se hizo el baño adentro, punto. Entonces sale y pisa una gracia del perro, ¿no? Obviamente, y con justa razón, se encabrona y prende la luz del cuarto para que obviamente pues yo me despierte porque es mi perro y se despierta también Sofía. Sofía ha sido mi compañera de experiencias, como puedes notarlo, ¿no? Bueno, total, que empieza a decir, no, que tu perro, que no sé qué, pero encendió la luz para que pues se me jodiera el sueño a mí también porque se le había jodido a él, ¿no? Bueno, total. Eh, yo en eso siento que llegan estos, o sea, no sé, hay algo que me hace sentir que están o que llegan. Y entonces yo le empiezo a decir a Sophie, Sophie, háblale a tu papá.
Sophie, habla de tu papá. Sophie, habla de tu papá. Pero en eso estoy sintiendo que me estoy desvaneciendo y que me estoy como desmayando. Y en eso, ¡pum!, oscuro. Y luego, cuando me despierto, está sucediendo lo mismo. El papá de mis hijos se está parando, está prendiendo la luz porque encontró el perro y dije, esto ya lo viví. Y le dije, es que esto ya pasó. Y me dijo, no, es que estás justificando. Es que te juro que esto acaba de pasar. Y no, que no sé qué. Obviamente no le dio importancia a mi experiencia paranormal. Eh, Total, en la mañana, pues él se quedó dormido encabronado y siguió toda la noche encabronado. Entonces a la mañana, pues él se pone a las 6 de la mañana, se pone a lavar el patio, ¿no? Un sábado a las 6 de la mañana. Estaba lave y lave el patio. Y yo me paré y le dije, oye, no te pases, o sea, son las 6 de la mañana, queremos dormir. No, que no sé qué, que el perro, bla, bla, bla. Y entonces me dice, ¿qué tienes en el brazo? Yo en el brazo tengo de este lado, aquí, la quemadura de 3 dedos. 2 dedos, son 2 dedos. Bueno, total, le dije, pues no sé. Y me dijo, no, pues no vas a decir que yo te lo hice, que no sé qué. Y yo, ¿por qué diría que tú me lo hiciste? ¿Sabes? O sea, como por, o sea, evidentemente eso no pasó. Y me dijo, seguramente tu perro que te pegó un hongo, que no sé qué. Y yo dije, bueno, igual y sí, sí puede ser, ¿no? O sea, porque mi perro es adoptadito. Entonces, pues yo me quedé con eso y todo. Después de eso, me ardía como si hubiera sido una quemadura de sol, muy parecida a la que tenía acá. De hecho, les voy a dejar la imagen, tal vez en este momento ya la puse, pero, ajá, esa imagen de cómo se veía. Y también tenía uno en el ojo acá. Entonces, según yo, la historia fue así. La primera vez que pasó todo esto y que es donde ellos me durmieron, porque aparte yo sabía que estos seres venían y me dormían. No sé cómo, pero me dormían. Entonces, según yo, me tocaron acá y me tocaron ya después la quemadura del brazo. Pero la quemadura del brazo estaba muy interesante porque era como, o sea, se marcaba el parte de dedo acá, ¿sabes? O sea, era como los dedos como que eran muy largos. O sea, no era como, no había una explicación, vaya. O sea, no había una explicación para decir, no, es que sabes qué, es que seguramente tú te apretaste, pero es que cómo me aprieto hasta acá así, ¿no? O sea, no. Bueno, total, pasa el tiempo y todo. Después de eso, estos seres, o no sé si otros seres, siguen viniendo. Después de eso me hacen como una especie de escaneo. No sé, era un proceso doloroso, pero yo estaba consciente. Y yo sé, suena muy loco, porque yo misma sé que suena muy loco, pero pues así es la realidad. O sea, de pronto yo escuchaba que o sentía esta vibración así y sabía que llegaban, ¿no? Y entonces escuchaba cómo se comunicaban, era como así, como así, de un lado y del otro, y entonces sentía como si me estuvieran escaneando, me iban como revisando y era un proceso doloroso porque yo sentía como si me estuvieran separando las células. Evidentemente no sé cómo se siente que te separen las células, pero me imagino que se siente así. Llega el punto donde esto ya era tan común que pues yo estaba cantando en mi cabeza y ellos están haciendo este procedimiento extraño en mí. Bueno, total, esto siguió pasando, pasó por un tiempo. Después de esto, yo tengo un sueño en el que yo, no sé, pero no hay comida, ¿no? En el sueño. Entonces, si yo pongo las manos encima de la comida se empieza a multiplicar. Y cuando yo me despierto, me doy cuenta que me duele mucho esta parte de la mano. Y cuando yo me la reviso, veo que tengo algo durito que no tenía, ¿no? Y es que pues tengo como algo acá. Evidentemente tampoco le he hecho estudios como para saber si es un chip o no es un chip, pero tengo algo duro ahí, ¿no? Que puede ser un hueso
no sé cómo se llaman, cesáreos, no sé cómo se llaman, luego seguramente lo pondré por acá. También puede ser, pero en este trip que de todo lo que me estaba pasando, pues para mí pues es un chip, ¿no? Bueno, total. Después de esto, pues sigo yo mi vida hasta este punto normal, pero ellos me empiezan a encaminar hacia otro camino, hacia empezar a estudiar ciertas cosas. En primer lugar, me hicieron estudiar Kabbalah. ¿Y a qué me refiero con me hicieron estudiar? Y es que me empiezan a poner información así, tú, duro y dale, duro y dale, duro y dale. Y, ok, dije, ok, voy a investigar qué madre es eso del Kabbalah. Obviamente no es madre, es desde mi ignorancia, ¿ok? Dije, voy a investigar qué es esto del Kabbalah. Y pues ya veo qué onda, ¿no? Bueno, me meto a investigar y todo lo del curso. Había un curso para principiantes que recordemos en ese momento la cosa económica estaba súper crítica. Entonces costaba, no sé, creo que 24 pesos el curso, ¿no? Para inscribirte. Una cosa así ridícula. Desde la página oficial de Kabbalah de México, ¿no? Entonces era oficial, era verídico, no era nada falso. Bueno, resulta que yo tenía en mi cuenta exactamente, pero así exacto, el dinero que necesitaba pues para el curso. Obviamente lo tomé como una señal y tomo este curso, empiezo a estudiar y todo, y es donde empiezo a escuchar a la maestra decir la palabra Kadisha. Y entonces ya me doy cuenta que es árabe. Sí, árabe o arameo, no sé cuál de las dos, pero ya yo empiezo a investigar en internet la palabra Kadisha que yo había dicho antes y significa bendecida. Entonces yo dije, ah, mira, con razón, ¿no? Y era una palabra que me salía mucho y vaya, al final me fue llevando para algo, ¿no? Bueno, después de esto empiezo a soñar con una persona. Esa persona estaba haciendo, eh, no propiamente videos, pero sí estaba hablando con personas y estaba como guiando, ¿no? Porque para este punto yo había pedido una guía. O sea, yo decía, es que yo no entiendo qué me está pasando, yo necesito que alguien me guíe. Y entonces sueño con esta persona que en mi vida la había visto, en mi vida me había salido, no era un contenido que yo frecuentara porque ni siquiera, o sea, yo en ese momento estaba como totalmente en otro trip, o sea, yo estaba, me gustaban las cosas de maquillaje, veía videos de maquillaje, veía videos de cocina, o sea, nada que tuviera que ver con extraterrestres o filosofía o cosas así, nada, súper alejado. Bueno, y ya, me empiezan a salir videos de esta persona al día siguiente de que yo tengo este sueño y yo dije, ay, es él, o sea, es la persona con la que soñé. Y para eso creo que el siguiente viernes tenían un meet aquí en Mérida y entonces yo dije, seguramente él me va a saber orientar porque todo su tema era referente a extraterrestres. Entonces yo voy, le llevo unas hojas pensando en que evidentemente no voy a tener tiempo ni espacio para explicarle lo que me había pasado. Entonces voy, le llevo las hojas y todo, bueno, hasta ahí quedó, todo bien. Después de esto, pues yo me empiezo un tanto pues, obsesionar con este podcast porque hablaba de mucha información que en ese momento me parecía relevante. Y resulta que sale de que, porque para esto me empieza a salir duro y dale un curso de community manager. Y dije, ok, lo voy a tomar, ¿no? Porque ya para este punto ya entendía como esas señales del universo. Y decía, ok, lo voy a tomar. Y tomo el curso, que igual creo que me costó así súper barato. Tomo el curso y todo. Después de eso, a los pocos días, sale la solicitud de que necesitan una community manager. Y yo, "Mm, ok, voy a ir. Pues voy a a la entrevista, me quedo y empiezo a trabajar, ¿no? En el podcast. Empiezo a aprender un chorro de cosas. Fue una experiencia muy enriquecedora en muchos aspectos. En otros no tanto, pero pues en muchos aspectos fue muy bueno. Aprendí mucho. Bueno, total, también llegó el punto donde estos mismos seres me dijeron hasta aquí.
me van como avisando, ¿sabes? O sea, me empecé a soñar cosas de cosas que se estaban haciendo ahí, que me dijeron: "Esa ya no es tu energía, tú ya aprendiste lo que tenías que aprender ahí, pues ahora vuela por otro lado". Me dijeron que yo tenía que decir algo, ¿no? Que tenía que dar un mensaje y que tenía que abrir un podcast. Y yo, pero es que no quiero abrir un podcast. No me gusta, una, que las personas me juzguen, porque obviamente mientras tú te expones, obviamente le das cabida a que la gente opine de ti y tú empiezas a dudar de ti mismo y para qué joderme mi autoestima, bastante jodida, en opiniones ajenas, ¿no? Entonces yo decía, güey, es que la neta es que no quiero, no me gusta ser el centro de atención, no me gusta salir a cuadro y aparte, ¿qué voy a decir? ¿No? O sea, que, oh, ay, hola, ¿qué creen? Soy contactada. No, no había un nada. Y entonces yo dije, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Durante meses me he resistido a hacerlo, pero pues bueno, ok, cedí, ¿no? Ellos me dijeron que ellos me iban a ir diciendo de las cosas que tenía que hablar. Hasta este punto, así lo han hecho. Esto fue en 2025, tampoco es que lleve tanto tiempo. Eh, no es como que me hagan el trabajo, ni me digan de qué voy a hablar, ni que pongan información en mi cabeza, ni absolutamente nada. Y cuando digo ellos me dicen es en la noche, mientras estoy durmiendo, me aparecen ciertos nombres o me aparecen imágenes que tienen un sonido, no sé cómo llamarlo. O sea, se comunican conmigo por medio de imágenes. Y luego me empiezan a mandar mensajes en, no sé, en internet, en mi teléfono, cosas así, cosas repetidas, pero son tan repetidas que tú dices, ok, lo voy a hacer, ok, voy a ver. Y así estamos en este proceso, ¿no? De que ellos me van diciendo que ir estudiando. Evidentemente no me hacen el trabajo, o sea, me ponen como a los autores que yo tengo que leer. Yo los leo y voy como armando piezas de un rompecabezas. Casualmente, hasta ahora, la gente que me han dicho que estudie, digamos, o sea, de que, por ejemplo, me salía, por ejemplo, el libro rojo de Carl Jung una y otra y otra y otra vez, ¿no? Y yo la neta es que no era fan del trabajo de Carl Jung, pero dije, ok, lo voy a ver. Y entonces empiezo a leer el prólogo, que casi nadie nunca lee el prólogo. Y entonces me doy cuenta que era una persona que era contactada. Entonces dije, oh, qué extraño, pues por eso me lo pusieron, porque era una persona contactada. Entonces empiezo a leerlo y todo, bla, 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 ¿no? Luego me mandan a otras personas que descubro que también han tenido contacto con algún tipo de ser. Ok, curioso, pero no me dan el trabajo, pues, o sea, no me llega la información, no me, no me facilitan absolutamente nada. Si bien sí me apartaron como de la sociedad y ahorita voy a la parte de mis, pues, de lo que yo pienso de esto, ¿ok? Pero en todo este tiempo, pues obviamente también yo busqué ayuda o alguien que me supiera guiar, que hubiera pasado por lo mismo. La verdad es que no encontré. Encontré una chica muy impresionante de registros akáshicos, pero ella es medium. O sea, ella en realidad es medium, es muy buena. Em, Ella me dijo muchas cosas, o sea, ella de entrada sacó el tema de los extraterrestres solita, ¿sabes? O sea, me dijo, ah, sí, ¿qué signo eres? No, pues que soy Piscis. Ah, con razón. Y ya me empezó a sacar lo de los extraterrestres y eso, y yo, sí. También fui con dos sesiones, o más bien fui a dos sesiones de hipnosis regresiva. Una de ellas me la hice en vivo y la otra, o sea, trabajando en el programa este que les decía, y la otra sí la hice sola. Las dos fueron importantes porque en la que fui yo sola, que fue la primera, salió mucha información acerca de que, por ejemplo, yo desde niña, ¿recuerdas que mencioné que era muy miedosa y que, pues bueno, yo escuchaba como murmullos, ¿no? Y acá en esta hipnosis veía como a un ser que
estaba formado como de electricidad y hacía como un sonidito eléctrico que sonaban quizás como zumbiditos, como susurritos, pero en realidad era como luz. Em, También vi cosas del planeta Venus que, ajá, vas a decir, no mames, pero sí, veía que todo estaba formado como de una especie de fuego, pero no era fuego, o sea, era otra cosa que parecía fuego, como esta textura del fuego, no sé cómo llamarlo. Em, Veía otros ahí y yo incluida entre esos. O sea, cuando tú piensas en una terapia de hipnosis, tú te imaginas como que entras en un estado de trance y va y te desconectaste y empiezas a hablar en automático. No, o sea, lo que pasa es que empiezas como a soñar, pero estás consciente. Entonces te empiezan a venir como ciertas imágenes y ya lo que yo hacía pues era decirle a la señora lo que yo estaba viendo. Y en el que fue en vivo pues también recordé muchas cosas. También decía yo que yo era una de los guardianes de la información de la Tierra y tenía una esfera azul. De hecho, toda la entrevista que quedó grabada y todo, o sea, yo salgo como agarrando acá, obviamente no agarraba nada, pero salgo en la entrevista como agarrándola, ¿no? Esta esfera que era como un azul, no era azul marino, sino era como, no sé, un azul como fuerte, como índigo, algo así. Me han dicho muchas cosas, jamás me han dicho nada como tampoco profético ni nada, o sea, es más bien ha sido como de ponerme a estudiar ciertas cosas, empecé a estudiar numerología, tarot, no aprendí ninguna de esas dos. Ahorita estoy como tratando de seguir investigando, pero hacia el gnosticismo, hacia el esoterismo, algo así. Sigo en mi opinión no dogmática. Ahora me dejo guiar un poco más. Eh, Estoy tratando de confiar en lo que me van guiando, en las personas que me van poniendo. Pues ya, realmente ese es hasta la actualización de hoy lo que ha pasado con esto. ¿A dónde va a llegar mañana? No tengo idea. No tengo idea siquiera cuál sea el supuesto mensaje que dicen que yo tengo que dar. Tampoco considero que tenga yo algo especial, nada que aportar. No tengo una... No soy buena hablando en, en cámara. En general, en la vida, no soy buena hablando. No, no, ese no es muy fuerte. Eh, pero bueno, no sé a dónde va a llevar esto, pero pues hasta aquí mi reporte. Obviamente si llegaste hasta aquí, no manches, te súper agradezco por haberte quedado tanto tiempo. Si ya estás aquí, ya lo viste todo, pues obviamente suscríbete, em, pon un comentario, activa la campanita, me ayudas un montón a tratar de llegar a más personas, pues para ir compartiendo lo que he aprendido y pues nada, pues nos vemos por acá.